Buenas noches y bienvenido a este programa semanal. El tema de hoy es la brutalidad policial con referencia a los casos de Victoria Salazar y George Floyd. Empecemos con un breve contexto. En los dos casos se usó fuerza policial de forma excesiva. Estos hechos causaron indignación internacional. Las dos personas mueren por una rodilla de un oficial de policía en su espalda y su cara en el cemento sin poder respirar. Derek Chauvin, uno de los 4 policías que llegó a la escena, se arrodilló sobre el cuello de George Floyd unos 9 minutos y 29 segundos. Esta semana inició su juicio en su contra. Está acusado de un asesinato por segundo grado y homicidio por segundo grado. El caso segundo es el de Victoria Salazar, una mujer salvadoreña residente en el estado mexicano Quintana Roo, localizado en el extremo de este país, específicamente en la península de Yucatán. De acuerdo a los reportes, Salazar se encontraba saliendo de un supermercado cuando fue abordada por 4 uniformados. Los oficiales sin motivo aparente la detuvieron y la sometieron con exceso de fuerza, arrodillándole en la espalda. Le rompieron 2 vértebras dejándola inconsciente. Las imágenes de la muerte de Salazar este sábado le dieron la vuelta al mundo. Los 4 agentes, 3 hombres y una mujer, han sido cesados y son detenidos y acusados de feminicidio. Y bueno, hoy para aclararnos el tema de estos desgarradores casos nos acompaña Raquel López Portillo de El Buen Entendedor Noticias, que nos hablará del caso de Victoria, y Pablo, que creo que se nos acaba de caer de la llamada. Él es corresponsal de El Mundo en Estados Unidos y nos va a hablar un poquito del caso de George Floyd y darnos antecedentes del juicio de Derek Chauvin. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Raquel. Muchas gracias a ti por la invitación, Rita. Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, entonces empezamos por usted, en lo que se nos vuelve a conectar Pablo. Cuénteme qué pasó en los últimos minutos antes de la muerte de Victoria Salazar. Pues mira, hay actualmente 2 videos que se hicieron públicos, que son los que permiten hacer una especie de cronología de línea del tiempo sobre lo que pasó. En el primero de los videos es un video del propio supermercado, era una tienda pequeña de conveniencia, en donde se ve que Victoria entra, se ve un poco desorientada, empieza a cerrar la puerta, abrirla, toma un garrafón vacío, empieza como a hacer movimientos, y pues se ve como menciono, supuestamente está en estado de ebriedad, es algo que tampoco se ha corroborado como tal, pero es importante destacar que nunca se ve que agreda a ninguno de los clientes o que tenga una actitud agresiva, violenta, y es pues estos movimientos que empieza a hacer con este garrafón de agua lo que hace que el encargado de la tienda llame a la policía para denunciar que pues hay alguien que está pues alterando el orden. Es ahí cuando vemos el otro video, que es el que ha circulado alrededor de todas las redes, en donde hay 4 policías, 3 hombres y una mujer, policías municipales de Tulum, que arrestan a Victoria, que la someten contra el piso, esposada, y es la policía, la mujer policía, quien pone la rodilla en su cuello por varios minutos. Se ve como Victoria está gritando, llorando, pide ayuda, y hasta que llega un momento que se ve inmóvil, ¿no? Ante esto, en este video se ve como la policía dice, mira, sigue respirando, está moviendo la boca, pero afortunadamente pues hay personas, hay testigos que filman este evento y ven como los policías como reacción suben su cuerpo a la camioneta, pero en estos momentos ya había perdido la vida. Claro, y nosotros podemos ver, bueno, bastantes similitudes al otro caso, pero bueno, hablaremos de eso un poquitico más adelante. Según el informe de violencia contra las mujeres en México del año 2020, solo el año pasado, cada 2 horas y media es asesinada una mujer. Es un hecho que desgarra a la sociedad mexicana todos los días. ¿Por qué el asesinato de Victoria ha provocado un revuelto a nivel internacional? Pues sí, así como mencionas, estamos ante un momento de violencia de género muy álgido en el país. Este tipo de feminicidios, este tipo de asesinatos por razones de género ocurren alrededor de 11 veces por día, lo cual es realmente aterrador. Y el caso de Victoria ocurre en una semana en donde en
días antes había ocurrido en este mismo estado otro feminicidio de una joven también de 29 años, madre de familia, en donde meses antes habían habido protestas por otro feminicidio de una joven de alrededor de 20 años y que la misma policía municipal había intentado dispersar por medios violentos, por medio de balazos al aire, algo que atenta completamente contra el derecho de la protesta. Y llega en un momento también en donde el movimiento feminista en México pues ha ido cobrando cada vez más fuerza, en donde las exigencias se han mantenido, se han fortalecido y cada vez pues esta misma fortaleza es lo que hace que este tipo de casos no se queden invisibles y que se procure que no queden impunes. Creo que algo clave que ocurrió para que llegara a tener esta atención a nivel internacional, uno es el hecho de que fue pues un suceso grabado y que eso se le dio difusión ampliamente en redes sociales. Y por otro, pues las coincidencias que se encuentran con otros casos, como es el de George Floyd, y este tipo de actos de brutalidad policial que resuenan en otras latitudes y que demuestran que no son casos aislados, sino que es un fenómeno global y pues de abuso policial que está ocurriendo alrededor del mundo. Claro, sí sabemos que yo creo que lo que se ve en estos dos casos es la gota que derramó el vaso, que ha pasado con tanta frecuencia que ya la gente está diciendo no más. Bueno, se nos acaba de unir el colega Pablo. Ahora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ya le di un Gracias a breve. vosotros. Muchísimas gracias. Pablo, asimismo, como le pregunté a Raquel, bueno, ha habido nueva evidencia a la luz sobre los últimos momentos de la vida de George Floyd. ¿Qué pasó en esos últimos minutos que George dejó de respirar? Bueno, lo que ha habido es una corroboración, más bien, yo creo. Es decir, George Floyd entra en una tienda, pues, bueno, tienda de comida y también restaurante en un barrio de Minneapolis, en un barrio que hay mucha inmigración y una parte importante de la población pues es de origen africano. Es un barrio en el que hay muchos inmigrantes somalíes, por ejemplo, también una población afroamericana grande, hay una población latina muy grande. De hecho, George Floyd trabajaba en un bar, club mexicano allí y muy cerca de donde murió. Es un bar que precisamente durante los disturbios que siguieron a su muerte le prendieron fuego, a pesar de que no tenía nada que ver, evidentemente, con la muerte de Floyd. Claro, es que Floyd paga, creo, con un billete falso, creo que de $10. El cajero llama a la policía acude inmediatamente. Como comentaba, es un barrio bastante pobre, así que es posible que haya bastante presencia policial, ¿no? Eso no lo sabría decir. La policía quiere que Floyd salga del vehículo en el que está. Floyd dice que no. Se produce un forcejeo. Finalmente lo sacan. Ya cuando lo sacan del vehículo, según la policía, él dice no puedo respirar en varias ocasiones. Bueno, Floyd se resiste a la policía y entonces llega este policía, este agente, Derek Chauvin, que es quien utiliza un procedimiento que en Estados Unidos, en muchas ciudades, está permitido, que es poner la rodilla en el cuello del detenido para inmovilizarlo. Lo pone durante 8 minutos y 46 segundos, en los cuales los otros 3 agentes de policía que están con él, pues aparentemente no hacen nada por impedirlo. Según se ha comentado estos días, Chauvin mueve su pierna izquierda varias veces para colocarla, pues no sé si sabría decir mejor o con más eficacia, o muy bien qué, en el cuello de Floyd. Floyd se resiste, dice no puedo respirar varias veces, le pide al policía que le deje irse. Al final ya Floyd acaba llamando a su madre y aparece pues que prácticamente en una fase de agonía. Se juntan varias personas que estaban caminando por la calle a verlo. Una de ellas es una chica de 17 años en aquel momento, que acaba de cumplir ahora 18, y que no ha prestado declaración en el juicio. Ha prestado, pero no se ha visto su cara, precisamente porque era menor de edad entonces.
Y bueno, pues fundamentalmente, 8 minutos 46 segundos le interrumpe el riego sanguíneo a Floyd al cerebro y lo mata. Cuando llegan los servicios de asistencia médica, Floyd está muerto. Esto es fundamentalmente lo que se está juzgando ahora mismo en Minneapolis. Después las consecuencias ya las sabemos. Hubo un verano o un periodo que fue el periodo de tensiones raciales más graves en Estados Unidos en 52 años, desde el asesinato en 1968 de Martin Luther King Jr. No sabemos cuántos muertos ha habido, porque en Estados Unidos siempre es muy complicado saber estas cosas, porque es un país federal, muy federal. Por ejemplo, en Texas nunca sabremos cuánta gente murió con la ola de frío que acaba de haber, o todavía oficialmente los muertos del huracán Katrina en Nueva Orleans pues pueden ir de 1.600 a 4.800 según cómo se cuenten. Pero bueno, han muerto más de 30 personas, ha habido daños por valor de muchos miles de millones de dólares, ha habido disturbios, ha habido saqueos. Hubo un intento del presidente Trump de militarizar la respuesta, específicamente aquí en la ciudad de Washington, de traer a la 82 División Aerotransportada, que fue la división que fue la cabeza de la invasión de Normandía. O sea que no estamos hablando de fuerzas militares, digamos, de segundo orden, equipados con bayonetas. De hecho, venían los soldados de la 82 transportada a Washington, y hubo una crisis muy grande. Digamos que esto además se produce después de que ha habido otros casos, una serie de casos que empiezan con, yo creo que el primero y más famoso fue el de Michael Brown en Missouri, pues que sería en torno al año 2016, en Ferguson, una localidad de Missouri, un joven afroamericano que fue muerto a tiros por la policía en circunstancias pues, bueno, que también fueron muy controvertidas. Se acusó a la policía de exceso de uso de la fuerza por resolver a tiros lo que podía ser una situación que no necesitaba tiros, precisamente. Y bueno, además está también el componente racial. En el caso de Chauvin es blanco, Floyd era negro. Que, por ejemplo, en el caso de Brown, el agente que le disparó era también afroamericano. Es decir, esto tiene más que ver con la cuestión, aunque en este caso hay un componente racial muy importante, también hay un componente transversal de brutalidad policial, que además se ha politizado mucho en Estados Unidos todo el debate, digamos, porque por un lado está la cuestión de la raza y por otro lado, digamos, está la cuestión de la ley y el orden, ¿no? Que es el argumento que emplean los defensores de Chauvin y los partidarios, digamos, del presidente Donald Trump o del expresidente Donald Trump, cuando él dijo: yo soy vuestro presidente de la ley y el orden, cosa que ha repetido en varias veces. Entonces, digamos que es un debate en el cual se mezclan muchas cosas. Se mezcla la muerte que está siendo juzgada por asesinato de Floyd con cuestiones raciales, cuestiones de orden público, cuestiones de seguridad e incluso con cuestiones hasta sindicales, porque los sindicatos policiales en Estados Unidos tienen un tremendo poder. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos la policía depende de las ciudades. Prácticamente no hay una policía federal. Está el FBI, están los US Marshal, pero estos no se dedican a patrullar las calles, se dedican a delitos muy específicos. La policía depende de las ciudades, lo cual plantea también un problema político, digamos, porque por un lado está el Partido Demócrata, que es el que está tomando una posición directamente más clara, digamos, en favor de las víctimas de la violencia policial, pero el Partido Demócrata es el que controla las ciudades. Y al mismo tiempo están los sindicatos, que los sindicatos policiales en muchos casos encubren, digamos, o en muchos casos no llevan a cabo muchas tareas para fiscalizar las actuaciones por parte de sus miembros. O sea que es un debate bastante complicado porque se mezclan muchas cosas aquí. Sí, complejo. Y como usted mencionaba, o sea, hay bastantes factores de que tienen un lugar o tienen un rol en este debate.
Raquel, así con la misma manera que Pablo estaba describiendo la muerte de George, se ve en el video a Victoria boca abajo, esposada, con la rodilla en la espalda, en el cuello, y siendo un ser humano del mismo género, o sea, que no tuvo clemencia. La policía que tuvo esto fue una mujer. ¿Qué opinión merece este hecho? ¿O qué opinión se está dando en los medios en México? Pues mira, creo que es un tema clave porque ha habido cierta confusión si fue un asesinato por motivos de género o no, y la propia confusión que mencionas del hecho de que haya sido una mujer quien fue la asesinó. El elemento de misoginia es uno que está utilizando el propio fiscal de Quintana Roo para tratar el caso como un feminicidio. Sin embargo, llama la atención que no se refiere propiamente pues a una serie de elementos que es lo que hacen que se tipifique el feminicidio como tal, sino que lo está tomando así más bien por una cuestión de proceso. En las propias declaraciones del fiscal Montes de Oca ha mencionado que pues se les acusa de feminicidio porque hay un cierto desprecio hacia esta mujer, hacia Victoria, por no haber seguido los protocolos policiales, por haber exhibido de manera innecesaria su cuerpo. Pero por otra parte, ahí está como respuesta de otro tipo de medios de comunicación o de abogados penales, que hablan de, por la misma forma en la que se constituye el feminicidio en México, que surge precisamente de este contexto de violencia de género, la manera en la que se determina si lo es o no tiene más que ver con la relación de la víctima con el victimario y la forma en la que se ve el homicidio, ¿no? Son al menos 7 categorías que tienen que ver con si tenían una relación afectiva o sentimental anteriormente, si hubo amenazas, el tipo de lesiones en el cuerpo, si hubo algún tipo de violencia sexual, que son cosas que no están presentes en este caso. El único, pues, la única característica o motivo por la que se juzga así es el hecho de que hayan exhibido su cuerpo de manera innecesaria. Entonces, como bien mencionaba Pablo, igual pasa en este caso, son muchas variables las que cruza y que el hecho de que sea o no un feminicidio, pues no significa que no haya otras variables de género que crucen este caso, ¿no? Para empezar, el hecho de que Victoria tenía una visa humanitaria para residir en México, que de acuerdo a información de otros medios de comunicación, se descubrió que se la dieron por motivos de género precisamente, o sea, no sabemos si ella venía huyendo de su país por motivos de violencia de este tipo, en donde a la par de lo que pasó también hay una acusación reciente contra su expareja por haber abusado sexualmente de una de sus hijas, de una menor. Precisamente hoy fue detenido por esa razón, y que habla de una serie de cosas que, más allá del homicidio en sí, hablan de esta pues, falta de respuesta y de cierta opacidad del Estado mexicano para haber resuelto pues estas acusaciones previas a su asesinato. Entonces, sin duda, está el tema de género, está el tema de raza, está el hecho de que está en una posición mucho más vulnerable al ser una mujer migrante, y que pues todo abona a este clima a que pues sucediera y terminaran las cosas de la manera en la que pasó. Sí, claro, y esto realmente corre la cortina a toda esta problemática que venía diciendo, venía con un aviso que usted decía de género, el abuso por la pareja, y bueno, realmente hay que ver lo que pasa, y no vas en sí del juicio, pero también de lo que va a pasar con las hijas y de la necesidad que está pidiendo a Estados Unidos, pero realmente es una noticia en desarrollo. Pablo, bueno, continuando con lo que tiene que ver con el juicio, prácticamente casi un año después de la muerte de George Floyd, esta semana comenzó el juicio de Derek Chauvin, como comentaba previamente. ¿Cómo escribiría la cobertura de este evento? Sabemos de que ha sido bastante desgarradora con los nuevos testimonios, pero ¿qué nos puede decir? Bueno, yo creo que la cobertura, de hecho, el hecho de que está accesible en Internet, en YouTube, todo el juicio se está retransmitiendo en directo, no solamente a las televisiones, que muchas veces se interrumpen, sino también digamos, en esta ocasión en
en Internet, yo creo que favorece, digamos, que cada uno pueda tener su propia opinión y su perspectiva, ¿no? En mi opinión, o sea, el juicio está siguiendo un poco las pautas que se suponía que iban a seguirse. La defensa está insistiendo fundamentalmente en tres cosas. Una, que Floyd consumía drogas y además drogas muy potentes, opiáceos, fentanilo y metanfetamina, y esto es lo que le provocó la muerte y que esto en realidad se trata de una práctica o de una técnica común de los policías de Estados Unidos. Otro, que los policías tenían miedo porque digamos que durante todo el caso y durante la muerte de Floyd se concentró un grupo de personas que demostraban cierta actividad agresiva hacia la policía. Y en tercer lugar, pues que Floyd había presentado resistencia, era un tipo grande físicamente y bueno, que podría suponer algún tipo de amenazas. Yo personalmente pienso que, esta es una opinión personal y por supuesto completamente sin ningún tipo de cualificación, digamos, pienso que el argumento más sólido o el que más puede funcionar para la defensa es el de las drogas, porque eso depende obviamente de los análisis médicos, de la autopsia, etcétera. Hay dos autopsias también, una de la familia de Floyd, otra la del condado. Ahí habría que compararlas. La cuestión, en términos del grupo de gente supuestamente hostil que se estaba juntando, los vídeos que la defensa ha ofrecido demuestran que sí, efectivamente hay varios viandantes que se detienen, pero bueno, se detienen porque parece, al menos, que están matando a un tipo, por así decirlo, pronto y bien. Entonces, no parece haber ningún tipo de actitud hostil hacia la policía y desde luego ningún tipo de acción que requiera pues hacer lo que estaban haciendo con Floyd. De hecho, los otros tres agentes que serán juzgados en el verano, pues, se les ve como si dijéramos relativamente tranquilos, o bueno, al menos no parece que su vida esté en peligro. Respecto a la resistencia que Floyd ofreció y al hecho de que Floyd era una persona pues efectivamente grande, fuerte, etcétera, que tal vez estuviera bajo el efecto de las drogas, eso no lo sabemos. Es cierto, ahora bien, también es cierto que este es el gran problema, digamos, de la defensa de cara al jurado, es decir, bien, esta persona, digamos, era peligrosa, pero una vez que usted la tiene inmovilizada durante 8 minutos 48 segundos, está esposado en el suelo, está claro que esta persona ha dejado de ser peligrosa. ¿Por qué sigue usted haciéndolo, digamos, ¿no? Entonces, este es el gran problema, digamos, que tiene la defensa de Chauvin, porque es decir, 8 minutos 48 segundos, si ahora mismo nos ponemos a contarlo, es muchísimo tiempo y sobre todo con una persona que está esposada, ¿no? Entonces ha habido una serie de testimonios que los primeros de la defensa, pues bueno, podían entrar dentro de lo esperado. En los últimos días, sin embargo, ha habido testimonios de policías, exmandos policiales de Minneapolis, diciendo que la actuación de los policías, de los agentes, fue completamente innecesaria. Creo que hoy en concreto un exteniente de la policía de Minneapolis así lo dijo. Entonces, digamos que por ahora, en mi opinión, en esta primera semana del juicio, claramente estamos viendo digamos, la balanza, al menos en mi opinión, parece estar inclinándose del lado de quienes afirman que se trató pues de un asesinato no intencional o de una muerte pues, por un exceso de fuerza sin justificación.
Totalmente. Parece, bueno, hasta el momento eso es lo que hemos visto. Se ha dado, como usted dice, la cobertura de este juicio ha sido bastante, está en YouTube, en todo lado, entonces todo el mundo tiene claro su opinión, y hemos visto que cada vez de que se da un testimonio, parece que se va yendo más a ese lado de la balanza por todos los puntos de enfoque, por la muchacha que usted mencionaba previamente, que era una menor que grabó el video, por la gente del 911 que tomó la llamada, todos estos testimonios le dan una perspectiva a lo que pasó. Sí, Bueno, efectivamente. totalmente. Me gustaría hacerle esta pregunta a los dos en los dos casos, que sabemos, ya hemos visto las similitudes que tienen, que el policía apoyó la rodilla, de que se usó fuerza excesiva. ¿Qué otras similitudes se pueden encontrar en estos dos casos, en su opinión? Claro. Si quiere, empezamos por usted, Raquel. Sí, pues creo que más que nada es eso, esa brutalidad policial, esa negligencia que al final se traduce en un crimen de Estado, ¿no? Al ser funcionarios públicos quienes cometieron los asesinatos. Creo que en ese sentido también el hecho, como habíamos mencionado, que ambas víctimas pertenecen a grupos que han sido históricamente discriminados o que se encuentran en una mayor posición de vulnerabilidad y que se han hecho también muchas comparaciones, ¿no? De si hubiera pasado lo mismo con una persona blanca o con un hombre o con alguien con ciertas características sociales que no lo pongan en esa posición si hubiera pasado lo mismo. Y la realidad es que probablemente no hubiera sido así. Y otra cuestión fundamental que ya lo platicamos un poco también es el hecho de que haya testigos y que haya sido grabado, porque sabemos que estos son situaciones que desafortunadamente se repiten y que no sabemos realmente cuántos casos de este tipo pasan diariamente desapercibidos y que finalmente pues estas grabaciones que se hicieron públicas lo que está haciendo que se lleve a un caso y que esperemos no caiga en impunidad como pasa en tantas otras ocasiones. Sí, yo creo, a mí a un nivel personal lo que me llamó mucho la atención, digamos, es el componente racial en los dos casos, vamos, o sea, siendo consciente de que son países diferentes, etcétera, y bueno, casos de probable uso excesivo de la fuerza e innecesario por parte de la policía, el hecho de que de la raza de las personas, del hecho de que pertenecen a grupos raciales que han sido históricamente discriminados, bueno, si esto pues evidentemente juega un papel también en la asociación popular de asociar a cierta gente o a ciertas razas a comportamientos delictivos o que con ciertas razas uno puede ir más lejos que con otras, vamos, a la hora de darles castigos, ¿no? Bueno, de darles castigos o de matarlos, vamos, por usar una expresión muy directa. Entonces, a mí me parece que es una similitud muy grande y creo que también, bueno, es un motivo en todos los países, y esto lo mismo se aplica para Estados Unidos que para México, que para España, que para cualquier país del mundo, siempre tendemos a ver mucho la brutalidad policial o los excesos del Estado o del gobierno siempre cuando los hacen otros, ¿no? En otros países. Aquí en Estados Unidos, pues bueno, pues, una parte específica del ámbito político, pues está muy de moda pues criticar a México y considerar a México un país espantoso, pero también, bueno, pues en México también se puede considerar a Estados Unidos un mal país en otras cosas, pero bueno, esto demuestra, digamos, que hay problemas que desgraciadamente todos compartimos, ¿no? y que todos tenemos, es decir, cuestiones pues, por ejemplo, de orden público, cómo administrar el orden público, cuestiones raciales, cuestiones de género, etcétera. Pues bueno, son cuestiones en las que probablemente ningún país esté en condiciones de darle lecciones a otro. Claro, parece de que el problema de la fuerza excesiva que se está dando se ha dado varias veces y como decía Raquel, algo de que ha pasado ahora es que tenemos la prueba, porque antes, aún así teniendo pruebas, teniendo video, se
se viene a decir, realmente eso fue lo que pasó, y aún así, con prueba contundente, no cree que esto ha pasado. Así de que la fuerza excesiva ha sido un problema que estamos viviendo en los dos lados de la frontera realmente. Raquel, cuénteme, ¿qué tipo de pena podrían estar enfrentando los oficiales involucrados en la muerte de Victoria Salazar? Eso va a depender mucho de cómo se acabe juzgando el homicidio. Si bien ahorita el proceso que se está iniciando es por feminicidio, que podría alcanzar alrededor de 50 años en prisión, en caso de que no se encuentren las suficientes pruebas para que la acusación sea considerada por un feminicidio, procedería entonces a que la acusación sea por un homicidio agravado, y que en ese sentido las medidas cautelares y las penas pueden variar un poco, pero que también hay ciertos agravantes que pueden aumentar el tiempo en prisión de pues, la policía responsable, y no sabemos si también de los otros 3 policías que estuvieron involucrados, como el hecho de que hayan sido funcionarios públicos, el tema que hablábamos hace unos momentos de la exhibición innecesaria del cuerpo y otra serie de cuestiones que pueden agravar aún más las penas, pero se calcula que sean al menos cerca de 50 años en prisión. Bastante considerable. Pablo, como hablábamos previamente de los testimonios garradores, el del 9/11 y todo cómo se ha hecho viral en las redes sociales, ¿cuál ha sido la reacción al escuchar estas evidencias del jurado y en sí la reacción del público? Bueno, la reacción del jurado evidentemente no la podemos saber porque, bueno, el jurado opera en completa anonimidad o completo anónimo, digamos. Por parte de la opinión pública, yo creo que la cuestión está bastante clara, al menos en términos de redes sociales, ¿no? Por ahora, yo creo que la mayor parte de los comentarios son críticos muy duros hacia la actuación de la policía de Minneapolis. Incluso los defensores, digamos, de la actuación de la policía están en general están manteniendo un perfil bastante bajo, por lo que yo he visto un poco de manera circunstancial en redes sociales. No estoy pretendiendo haber hecho un estudio cuantitativo, porque, bueno, entonces en las redes sociales hay millones y decenas de millones de comentarios cada día. Pero vamos, por parte de los medios de comunicación, en general, la cobertura es muy favorable a George Floyd, digamos, y podríamos decir indirectamente a una condena de los policías. Pero esto habrá que ver, habrá que esperar un par de semanas o 3 hasta que tengamos el veredicto, hasta que el juicio concluya, vamos, y luego llegue el veredicto. Claro. Y continuando en esta vena de la atención mediática, Raquel, ¿va a requerir presión mediática que la muerte de Victoria y este tipo de casos no quede impune? Sin duda, creo que es un tema clave la presión social que está habiendo tanto por parte de la cobertura de los medios como de los propios movimientos sociales y la sociedad civil, que hay un descontento claro. De hecho, ahorita mientras estamos sosteniendo esta conversación, está habiendo una protesta en Quintana Roo por los hechos. Y otro punto clave sobre la cobertura de los medios, al menos en este caso, es la manera en la que se cubrió, y hubo pues un descontento muy considerable por parte de la sociedad civil, porque en un inicio muchos medios lo cubrieron como que Victoria Salazar se había muerto, que Victoria Salazar había perdido la vida. Y parte de lo que se hizo que estos videos y esta noticia se hiciera viral es el hecho de cómo se empezó a empujar a través de las redes sociales que Victoria no se había muerto, que la habían matado. O sea, de hecho, el hashtag que se hizo tendencia en México fue no murió, la mataron, porque creo que es también una responsabilidad clave por parte de los medios, pues poder comunicar las cosas como son. Y me parece que incluso tú compartías hace unos días, Rita, el hecho de que también como algunos medios de comunicación estadounidenses habían puesto el juicio de George Floyd, y cómo era importante no hacerlo, pues finalmente George Floyd está muerto y no es un juicio a él, sino a su homicida. Entonces, sin duda esta pieza de los medios va a ser clave tanto en la cobertura que se da, que en este caso no va a ser como el juicio de George Floyd. Aquí las audiencias y el juicio se va a llevar de manera privada, pero que pueden empujar a que con
pues con la suficiente presión social y presión mediática se logra una condena. Claro, yo creo mucho en esto de que usted acaba de mencionar, que es al decir murió, le quita responsabilidad al agresor, y de ahí es donde salió toda esta indignación social y se dieron las redes sociales, y claro, va a lo del juicio de Devin en vez de George, ya que le está quitando culpabilidad al sospechoso en este caso. Pablo, cuénteme, se me perdió la pregunta. En su opinión, tengo acá todas estas preguntas, entonces imagínense. En su opinión, ¿este juicio va a volver a encender el movimiento de los derechos civiles que se vieron en el verano pasado? Yo creo que este juicio, vamos a ver, la cuestión es que está, o sea, es el juicio de una muerte, pero desgraciadamente, quiero decir, el juicio de una muerte es lo peor que puede existir, obviamente, que una persona muera a manos de otra. Pero va mucho más allá de eso, es decir, tiene una implicación social y política mucho más intensa. Salga lo que salga del juicio, una parte de la población no lo va a aceptar, no lo va a aceptar como válido. Y una parte del espectro político, digamos. Si el policía ahora, tal vez, bueno, Chauvin es el rostro, digamos, es declarado no culpable, sí que es muy probable que vuelva a haber disturbios raciales, es altamente probable. Otra cosa también sería la reacción de las autoridades, la reacción del presidente. Joe Biden tendrá una reacción muy diferente de la que tuvo Donald Trump. Recordemos que además Donald Trump durante en torno, yo creo que 2 semanas prácticamente, no dijo nada. Y luego fue cuando hizo su famoso discurso de yo soy vuestro presidente, la ley y el orden, y se hizo la foto con la Biblia delante de la iglesia después de haber evacuado, después de que la policía hubiera expulsado a unos manifestantes que estaban allí, que eran además aquellos manifestantes en concreto a los que expulsó Donald Trump, expulsó la policía haciendo varias cargas policiales, era gente completamente inofensiva. Hubo una parte de saqueos en las protestas, hubo una parte de componente racista, y racista negro contra los blancos en las protestas. Y yo creo que esto es importante que se diga. Hubo tiendas en Minneapolis que eran negocios negros y no fueron saqueados, y al lado negocios hispanos o negocios blancos y sí fueron saqueados. Aquí en Washington los primeros sitios a los que fueron a protestar y a saquear fueron las tiendas de Apple. Eso desde mi punto de vista no tiene nada que ver con justicia social. Pero también es cierto, por ejemplo, que cuando Trump limpia ese tramo en la calle H y en la avenida Pensilvania para hacerse la foto, está aporreando y está echando gases lacrimógenos a gente que era completamente pacífica y gente que no estaba haciendo nada. ¿Por qué digo eso? Porque yo estaba allí cuando entró la policía y allí, si llegan a haberlo hecho media hora antes, hubieran pillado a un montón de padres y de madres con niños. O sea que, es decir, creo que ha habido, y ese es el gran problema, es decir, ha habido una respuesta social muy fuerte y que en ocasiones ha ido mucho más allá de lo necesario, incluso de lo admisible, pero las autoridades en muchos casos han aprovechado esa respuesta social para tener ganancias políticas. Esa sería la gran diferencia. Si ahora mismo hay protestas en la Casa Blanca, ahora mismo yo no veo una actitud de emplear, digamos, de echar más leña al fuego y de echar más gasolina al fuego. Si hubiera protestas por un juicio, por un resultado del juicio que acabará siendo no culpable, que yo no tengo ni idea, y creo que cualquiera que hable no tiene ni idea, me da igual que sea un experto legal, me parece improbable que vaya a ser un resultado de no culpable por las evidencias que están acumulando, aunque quién sabe lo que puede pasar en las próximas semanas. Yo creo que habría un intento por parte de las autoridades, digamos, de desactivar esas protestas sin tratar precisamente, digamos, de atizar el enfrentamiento que ya existe en la sociedad de Estados Unidos. Entonces, es decir, yo creo que una cosa
son las protestas y otra cosa también muy importante es cómo reaccionan las autoridades a todos los niveles, a nivel local, al nivel estatal y a nivel federal. Y yo en ese sentido creo que ahora mismo hay una diferencia considerable en relación a hace un año. Yo totalmente estoy de acuerdo. Estamos viviendo todavía un clima político y social muy tenso acá en los Estados Unidos y, como usted decía, el veredicto de este juicio realmente depende si se va a volver. Probablemente va a ser un poco favorable, pero cualquiera que sea, estamos a mitad y mitad. Lo vimos en las elecciones, lo vimos en todo tipo de temas que han salido a la luz, de que 50% están diciendo de que no están de acuerdo con de que la policía, que fue brutalidad policial, etcétera. Entonces están en los dos lados. Vamos a tener que ver qué pasa en el juicio, pero probablemente no va a haber este tipo de protestas como las hubo en el año pasado. Claro, como usted dijo, en la opinión de mía, que no soy experta en este tema. Bueno, me gustaría preguntarle a los dos si quieren resaltar algún tema que no hayamos discutido previamente. Si quiere, empezamos por usted, Raquel. Pues sí, creo que a manera de conclusión y retomando todo lo que se dijo en la conversación, sería importante también reflexionar sobre qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa después de este tipo de eventos y qué tipo de acciones o soluciones se van a tomar? Y a mí me llama especialmente la atención el tema de cómo se ha abordado el tema de reformar la policía, tanto en Estados Unidos como en México. En el caso de Estados Unidos surgió a partir de las protestas, ¿no? Este tema de defund the police, de quitarle los recursos a la policía como una manera de, pues, tratar de disminuir la brutalidad policial. Y acá un poco lo que se ha escuchado es lo contrario, es pues estoy segura que no hay manera de justificación, pero sí un tema de, bueno, es que los elementos de la policía tienen un sueldo muy, muy bajo, es que algunos de ellos tienen que comprar sus propios insumos, tienen jornadas larguísimas, y que eso no justifica el hecho de los eventos que han ocurrido, pero ha sido una manera de reaccionar, ¿no? De cómo evitar esto, bueno, dando más recursos o subiendo sus sueldos. Y por el otro lado, pues vemos estas partes contrastadas, y creo que en ambos casos sí sería muy importante no concentrarse solo en el tema de los recursos o solo en el tema de capacitaciones. Creo que hablar de una reforma policial implica algo como mucho más integral. En el caso de México, que es pues el que más conozco, especialmente enfocado en las policías municipales, en las policías locales, porque de nada va a servir el tema de recursos, el tema de capacitación, si no hay una reforma integral que contemple todos estos asuntos, la capacitación, la selección de perfiles, pero también poder contar con una policía mucho más profesionalizada y que haya pues mecanismos claros de rendición de cuentas para que este tipo de sucesos no vuelvan a ocurrir. Y por otro lado también el tema de, que ya lo hablábamos hace unos momentos, de la condena social, ¿no? De la importancia de, pues de la sociedad civil, de seguir poniendo el dedo sobre el renglón sobre este tipo de casos, de seguir ejerciendo presión, ya sea a través de redes sociales, ya sea a través de medios. Creo que todas y todos como sociedad tenemos también esa responsabilidad, en especial en estos momentos en el que estamos viendo que pues esta presión sí tiene resultados y sí puede hacer la diferencia en casos de este tipo. Excelentes puntos de que comentó, y me gustaría recalcar, bueno, el de cuando se dice defund the police, me parece de que hay que sentarse y decir, bueno, ¿qué significaría esto? Realmente, como usted comentó, capacitación y darle los recursos a las policías. Sabemos de que ya se ha comprobado de que hay un tipo de bias, de que se inclina, de que estos incidentes suelen pasar, así de que si sabemos que hay un problema, hay que hacer algo para acabarlo, para asegurarse que no vuelva a pasar. Y claro, el sistema de aprehensión, si ustedes hacen algún tipo de estos actos, que no quede impune. Y de ahí están, me parece que esos dos son claves. En vez de decir defund the police, es como reinventarla y saber hacer un sistema más
más efectivo. Y también, claro, la presión social, sabemos que funciona, como estábamos hablando al principio de la entrevista, es importante que se dio, ok, no murió, fue asesinada, el hashtag que estaban corriendo, y lo hemos visto también en George Floyd, el video se hizo viral, y eso fue lo que hizo de que las autoridades pusieran atención a estos casos y se convirtieran en el legado social que tenemos ahora. Bueno, si se nos vuelve a conectar, a Pablo le preguntamos, pero cuéntenme, si las personas quisieran saber más sobre estos temas de la entrevista y, claro, quisieran saber más de su labor, ¿a dónde la pueden encontrar? Claro que sí, mira, en Twitter me encuentro como @RaquelLPM y el proyecto Al Buen Entendedor lo pueden encontrar en Instagram y en TikTok en @al.buen.entendedor. Así es, bueno, muchísimas gracias y quisiera invitarlos a todos que tienen algún comentario, necesitan saber más de estos temas que hablamos hoy, que se dirijan a Raquel o a su servidora. Y como siempre, muchísimas gracias por la sintonía y buenas noches. Muchas gracias, Rita.